Hola chicos, bueno, espero que se encuentren muy bien. En el video que van a ver a continuación vamos a hacer un repaso de los temas vistos a lo largo del periodo en la clase de Ciencias Naturales de cuarto grado. Los temas que vamos a ver son la célula, los reinos de la naturaleza, una pequeña cátedra sobre los frailejones y los 6 componentes básicos de la nutrición. Entonces empezamos. Bueno, la célula recordemos que es la unidad básica, es fundamental para la formación de estructuras, el desarrollo de funciones y la reproducción de todos aquellos seres vivos que existen. ¿Listo? Todos los seres vivos van a estar compuestos de esta unidad básica que es la célula. Aquí tenemos la célula animal y la célula vegetal. ¿Listo? Entre las partes que vamos a ver, bueno, tenemos el núcleo que guarda la información genética de la célula. Tenemos los ribosomas, que son los que se encargan de crear paquetes de proteínas, que van a ser los que ayudan a crear copias genéticas de esa información que hay en el núcleo. El retículo endoplasmático, que se encarga de empaquetar las proteínas que producen los ribosomas. El aparato de Golgi, que también nos va a ayudar a formar lípidos, que esos lípidos van a o las grasas, ¿no? Los lípidos, recuerden que son las grasas, van a ir a formar lo que es la pared, la membrana, perdón, celular de nuestra celulita, ¿cierto? Vamos a tener la mitocondria, que es la que se encarga de producir energía, de generar energía, de transformar energía. La membrana celular, que es la que permite que entren o salgan sustancias. Y también importante, en las células eucariotas vamos a tener una membrana nuclear. Es decir, hay una membrana que envuelve toda la información que guarda el núcleo. ¿Listo? Los reinos de la naturaleza. Bueno, los que vimos fueron el reino animal, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino protista y el reino de las bacterias. Vamos a verlas una a una. El reino de los animales va a incluir a los invertebrados, como los insectos, va a incluir también a vertebrados como los mamíferos y va a incluir a las aves. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta 6 aspectos que son fundamentales en los animales. ¿Listo? Uno de ellos es que todos son multicelulares. Recordemos que ser multicelular es estar compuesto, miren acá vemos en la imagen, es estar compuesto de muchas células, mientras que si son organismos unicelulares solo tendrían una célula. Pero en el caso de los animales tienen muchas células, es decir, son multicelulares. Como les decía, las células animales no tienen pared celular. Los únicos que tienen pared celular van a ser las plantas. Los animales también van a consumir alimento, a diferencia de las plantas. Las plantas obtienen el alimento de la fotosíntesis, mientras que los animales sí se tienen que alimentar, tienen que consumir alimentos. También otra característica va a ser que la mayoría de los animales se va a reproducir de forma sexual, es decir, va a necesitar de 2 gametos, uno femenino que es el óvulo y uno masculino que es el espermatozoide, para poder dividirse y producir un nuevo organismo. Los animales se pueden mover, eso es otra característica fundamental de los animales. Además, los animales tienen un sistema nervioso central, que es el que le ayuda a responder ante los estímulos del ambiente. Por ejemplo, si tocas algo frío, vas a sentir que eso está frío gracias a tu sistema nervioso central, o si algo está caliente, vas a poder retirar tu mano con ayuda de ese sistema nervioso periférico y central también. ¿Listo? El reino de las plantas va a tener características también muy importantes. Entre ellas va a estar que es también, al igual que los animales, son organismos multicelulares. Las plantas sí tienen
paredes celulares. Listo, lo que les decía, las paredes celulares son las que le ayudan a tener mucha rigidez y estar en constante crecimiento. Las plantas tienen este organelo que es único para ellas, recuerden. Otra característica es que las plantas van a producir su propio alimento gracias a un proceso llamado fotosíntesis. Llega la luz del sol, es absorbida por los cloroplastos que se encuentran en las hojas, absorben dióxido de carbono y van a producir agua y oxígeno. Listo, las plantas. El agua la van a absorber a través de sus raíces junto con otros minerales. Las plantas usualmente no se mueven, ¿no? Porque decimos que usualmente, porque hay plantas que, digamos como las carnívoras, que sí presentan un tipo de movimiento, pero aquí nos referimos más a que no se desplazan, es decir, no se pueden mover del lugar en el que se encuentran. ¿Por qué? Porque sus raíces hacen que éstas se encuentren ancladas al suelo. ¿Listo? Las plantas tienen varios tipos de reproducción, una sexual, que es la que estamos viendo aquí, sexual, es decir, que requiere 2 gametos. Aquí estamos viendo la flor dentro de ella tiene el polen, que es el gameto masculino, entra por el pistilo, llega al ovario y en el ovario va a formar algo que se llama la semilla cae y nuevamente vuelve a formar una planta. Ese es el tipo de reproducción sexual. ¿Listo? También tiene un tipo de reproducción asexual, que es a través de una ramita de una de las plantas. Entonces se toma una ramita, se siembra y crece una nueva planta. ¿Listo? Eso se llama por esquejes. El reino de los hongos, vamos a tener que los hongos son multicelulares. ¿Listo? Dentro de ellos vamos a tener el moho. Listo, vamos a tener a los hongos también, pero también tenemos algunos que son unicelulares, como las levaduras. Listo, los hongos van a digerir su comida en el exterior, es decir, ellos se alimentan de cosas que estén en descomposición. Muchas veces nosotros salimos a caminar por el parque y vemos honguitos en el suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay alguna hojita o algún organismo que posiblemente murió y ese hongo crece. ¿Por qué? Porque se alimenta de esa materia orgánica en descomposición. Bueno, también vamos a tener en cuenta que los hongos van a descomponer toda la materia orgánica que se encuentre muerta, listo, en el suelo. Ellos no producen su propia comida, por eso ellos necesitan tomarlo del medio. Listo, ellos muchas veces no, siempre realmente van a crecer en zonas que no sean como muy luminosas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de gran cantidad de agua y de humedad para poder desarrollarse. Los protistas, la mayoría son organismos unicelulares, pero hay unos como las algas que son multicelulares. Los protistas van a tener un núcleo definido, van a tener organelos y en algunos casos van a tener cloroplastos que les ayudan a hacer la función de fotosíntesis. Aquí vemos uno que es, por ejemplo, la euglena. La euglena va a tener cloroplastos que les ayudan pues a hacer ese proceso de fotosíntesis, captura la energía solar y la convierte en energía química. Tienen flagelos o tienen cilios. Cilios, vemos aquí este paramecio que tiene cilios, que son todos estos pelitos que están alrededor, o flagelos, que es esta colita que tiene la euglena. ¿Listo? Aquí vemos una ameba que se está alimentando de un paramecio. ¿Listo? Estas son las euglenas, así se ven en el microscopio. También tenemos a las bacterias, son organismos que son unicelulares. Y estos, al igual que las plantas, van a tener pared celular porque necesitan ser muy selectivos con lo que entra en el interior de esas bacterias. Hay bacterias que son buenas y hay bacterias que son malas. Las bacterias buenas, por ejemplo, los lactococos, que son los que se encuentran en el yogur, en el kumis, por ejemplo, los lactobacilos también se encuentran en el kumis y son beneficiosos, es decir, son buenos. Pero también tenemos bacterias malas que causan
diferentes tipos de enfermedades, como la Escherichia coli, que causa grandes o graves dolores de estómago cuando aparece o cuando comemos alimentos que estén contaminados o sucios. Por eso es importante lavar muy bien los alimentos antes de consumirlo, al igual que lavar nuestras manos de forma muy regular. ¿Listo? Los frailejones. ¿Qué son los frailejones? Los frailejones son plantas que viven en ecosistemas muy particulares. Esos ecosistemas siempre van a tener gran cantidad de grandes niveles de agua en su medio ambiente, es decir, estos son llamados los páramos. Los frailejones tienen la capacidad de absorber con sus hojas la neblina y producir agua, la filtran y producen agua. Entonces, 5 cosas que no sabía sobre los frailejones. La primera es que en las monedas viejitas de Colombia el frailejón aparece en las monedas de 100 pesos, ahí lo puedes ver. Otra característica es que sus hojas son muy beneficiosas a nivel médico, ayudan con el reumatismo y otras enfermedades respiratorias como el asma y la tos. Estas plantas crecen entre 1 y 2.5 centímetros en un año, es decir, que crecen muy poco durante un año. Por eso se demoran tanto en crecer y es fundamental que las cuidemos y no dañemos los páramos. También filtran muy bien el agua, de la forma que la filtran también de tal forma que podríamos tomar el agua directamente del frailejón. Por la partecita, en la parte de abajo él va a empezar a producir grandes cantidades de agua, las va a soltar a la tierra termina de filtrarlas y luego es lo que baja a través de los ríos. Existen más de 90 especies de frailejones en Colombia, pero más de la mitad de estos frailejones se encuentran en peligro de extinción. Por eso es fundamental que cuidemos nuestros páramos. 6 componentes básicos de la nutrición. Tenemos a las proteínas. Las proteínas proporcionan la materia prima para crecer y para reparar estructuras como la piel y los músculos. Listo, fundamental que consumamos grandes cantidades de proteínas. Estas las encontramos en las carnes. Otro elemento fundamental son los carbohidratos. Muchos alimentos contienen el carbohidrato llamado celulosa o conocido como fibra. El volumen que proporciona la fibra ayuda a que los músculos desplacen el alimento y los desechos a través de los sistemas digestivo y excretor. ¿Qué alimentos contienen fibra? Alimentos como el pan integral, el salvado, muchas frutas y muchas verduras contienen altos contenidos en fibra. También tenemos a las grasas. Las grasas también son necesarias y son llamadas también lípidos. Si una persona come más de las grasas que necesita, la va a empezar a almacenar como grasa. Esos depósitos de grasa pues van a proteger los órganos del cuerpo y van a crear una capa aislante. Sin embargo, estas grasas hay que consumirlas pues de manera moderada. ¿Listo? Por otro lado tenemos a las vitaminas. Las vitaminas son fundamentales ya que trabajan de la mano con las enzimas, es decir, empiezan la mayoría de los procesos que se dan dentro de nuestro organismo, pero es de resaltar que nosotros no somos capaces de producir vitaminas, por eso nosotros debemos consumirlas. ¿Consumirlas en dónde? En los alimentos. ¿Listo? También por otro lado tenemos a los minerales. Un ejemplo de los minerales son el calcio, el hierro y el magnesio. El cuerpo no metaboliza los minerales que recibe, pero pues pierde muchos de estos en el sudor, en la orina y en otros procesos que son de desecho. Por eso hay que consumir una gran variedad de alimentos para pues satisfacer esta demanda de minerales. En donde encontramos minerales como el calcio en la leche, fósforo y potasio en el banano, por ejemplo, magnesio y hierro en los huevos, flúor, yodo, zinc en el pescado, por ejemplo.
Otro elemento que es fundamental es el agua. Si bien sabemos que el agua compone el 70% de nuestro cuerpo, el agua es el nutriente más importante. Todas las células necesitan agua, por lo que muchos procesos del cuerpo tienen lugar o necesitan del agua para desarrollarse. Entonces por eso debemos consumirla con bastante frecuencia. Por eso, chicos, recuerden alimentarse muy bien en sus casas y también hacer frecuentemente ejercicio. Entonces quedo atenta a cualquier duda, cualquier inquietud, me envían un comunicado que con gusto voy a responderlo. Que estén muy bien, chicos, cuídense mucho.